Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que mezcla la vida personal de una de las estrellas más queridas y al mismo tiempo, nos acerca a un aspecto muy humano y tierno de su familia. Prepárense porque vamos a desvelar algo que muchos de ustedes han estado esperando saber. Sí, estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y por supuesto su imponente presencia. Pero hoy el foco no estará únicamente en él, sino en alguien muy especial, su madre. Así que si quieres descubrir qué tiene que ver la madre de Can Yaman con sus planes de futuro, quédate hasta el final, porque te aseguro que lo que vas a escuchar te va a encantar y quizás te va a sorprender un poquito. Y antes de empezar, ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! Hace poco, en unas declaraciones que han resonado con fuerza, la madre de Can Yaman, Gulde Mam, compartió algunos detalles muy personales sobre su hijo y sobre todo, sobre sus deseos para él. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque cuando hablamos de figuras públicas tan admiradas, a menudo nos centramos en sus éxitos profesionales, en sus romances, en sus proyectos. Pero pocas veces tenemos la oportunidad de mirar detrás de escena, de conocer las esperanzas y sueños de sus padres, esas personas que los vieron crecer y que a menudo son los pilares fundamentales de su felicidad. Gulde Mam, en esta ocasión, ha sido muy clara y muy emotiva, y lo que ha revelado tiene que ver con algo muy profundo, algo que va más allá de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras. Lo que su madre ha expresado con una ternura palpable es su profundo deseo de que Can se convierta en padre. Sí, han oído bien. La madre de Can Yaman sueña con ser abuela. Y no es un deseo pasajero, se nota que es algo que lleva tiempo dándole vueltas y que, como muchas madres, anhela compartir esa etapa tan especial de la vida con su hijo. Imagínense la escena, Can Yaman, ese galán internacional, con un bebé en brazos. Es una imagen que sin duda a muchos nos haría mucha ilusión ver, ¿verdad? Pero más allá de la imagen, lo que se transmite es la naturalidad de un anhelo familiar, de esa necesidad de ver a los hijos formar sus propias familias, de continuar el legado. Gulde Mam ha hablado de cómo Can es un joven muy especial, y cómo ella cree que sería un padre maravilloso. Y cuando una madre dice algo así, créanme, tiene un peso enorme. Las madres, por lo general, tenemos esa intuición especial para ver el potencial de nuestros hijos, para saber en qué facetas de la vida brillarían más. Y ella, al parecer, está convencida de que la paternidad es una de esas facetas para Can. Ha mencionado que aunque él está muy enfocado en su carrera, y sabemos que no le falta trabajo ni proyectos, ella siente que es el momento adecuado, o al menos, que se acerca a ese momento ideal en el que él podría explorar esta faceta de su vida. Ahora, piensen en Can Yaman. Sabemos que es un hombre muy dedicado a su trabajo, que pone una energía increíble en cada proyecto que emprende. Desde sus inicios en Turquía, hasta su salto a la fama internacional con series como Erkenci Kuş o Dolunay, y ahora con sus incursiones en producciones internacionales como Sandokan, o su participación en Violetta, antes de todo esto, ha demostrado una gran ambición y un compromiso férreo. Pero la vida personal, los sueños privados también son importantes, ¿no creen? Y parece que su madre lo sabe muy bien. Lo interesante de estas declaraciones es que nos muestran a Can Yaman no solo como el ídolo de masas que conocemos, sino también como un hijo, alguien que tiene una familia que lo quiere, que lo apoya y que además tiene sus propios anhelos para él. Y el deseo de ser padre es uno de los anhelos más universales y significativos. Es la promesa de una nueva generación, de un nuevo comienzo. Por supuesto, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿está Can Yaman al tanto de estos deseos de su madre? ¿Los comparte? ¿Tiene él planes al respecto? Lo que podemos deducir de las palabras de Gulde Mam es que ella siente que él está en una etapa de su vida en la que quizás está empezando a considerar estas cosas. No ha dicho que él le haya confesado directamente que ya está planeando tener hijos, pero sí que ella percibe en él esa madurez, esa capacidad para asumir responsabilidades importantes. ¿Y quién mejor que una madre para sentir esas vibras, esas señales? A veces los hijos, incluso cuando son adultos exitosos y con vidas muy ocupadas, todavía tienen esa conexión especial con sus padres, donde los consejos y los deseos de los progenitores siguen teniendo un gran valor.
Y en este caso, el deseo de ser abuela es algo que mueve montañas. Es una etapa de la vida que muchas madres y padres esperan con ilusión, compartir la alegría de ver a sus hijos criar a sus propios hijos. Además, el hecho de que Guldemann hable de esto públicamente, aunque sea de una forma tan sutil y cariñosa, también nos indica que quizás ella siente que el momento podría ser propicio. Quizás Can ya ha expresado alguna vez su deseo de formar una familia, o quizás ella simplemente proyecta sus propios anhelos en él, como suele ocurrir en muchas relaciones madre-hijo. Es una dinámica que, si bien puede ser una fuente de presión para algunos, en este contexto parece emanar de un profundo amor y un deseo genuino de felicidad para su hijo. Este anhelo de Guldemann no es solo una fantasía aislada, sino que se enmarca en una realidad más amplia de la cultura turca, donde la familia y la descendencia suelen tener un peso considerable. Si bien Can Yaman ha forjado una carrera exitosa y una independencia notable, el eco de las tradiciones y las expectativas familiares, aunque sea de forma sutil, siempre está presente. Ver a sus hijos formar sus propios hogares y expandir la familia es, para muchos padres, la culminación de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa de plenitud. Cuando pensamos en Can Yaman como figura pública, a menudo lo vemos rodeado de admiradoras, en escenarios glamorosos, inmerso en proyectos ambiciosos. Su vida parece una constante vorágine de éxito y reconocimiento. Sin embargo, estas declaraciones de su madre nos invitan a contemplar otra dimensión de su existencia, la de un hombre que en algún momento también podría desear la estabilidad, la calidez y la ternura de un hogar propio, con la presencia de pequeños que lleven su sangre y que a su vez lo conviertan en padre. Imaginemos por un momento cómo sería Can Yaman en su rol de padre. Si es tan apasionado y dedicado en su carrera, es fácil suponer que lo sería igualmente en la crianza de sus hijos. Podríamos verlo como un padre protector, un hombre que les enseñaría valores, que compartiría con ellos su amor por la vida y quizás, quién sabe, hasta les inculcaría alguna de sus pasiones. Su madre, Guldemann, seguramente se convertiría en una abuela entregada y amorosa, dispuesta a apoyar a su hijo en esta nueva y emocionante aventura. Las imágenes mentales de Can jugando con sus hijos, de Guldemann disfrutando de sus nietos, son imágenes que evocan una profunda ternura y un sentido de continuidad familiar. El hecho de que Guldemann, una mujer que ha visto crecer y brillar a su hijo, exprese este deseo de forma tan abierta y emotiva, nos dice mucho sobre la relación que comparten. Sugiere una comunicación fluida, una confianza mutua y un entendimiento profundo de las aspiraciones y necesidades del otro. No se trata de una imposición, sino de un anhelo compartido, un sueño que, si Can decide hacerlo realidad, sin duda aportaría una nueva dimensión de felicidad a sus vidas. La carrera de Can Yaman ha sido meteórica. Su carisma y talento lo han catapultado a la fama internacional, y su presencia en redes sociales le ha permitido mantener una conexión directa con millones de seguidores. Pero esta conexión, aunque valiosa, a veces puede crear una imagen idealizada, casi etérea, del artista. Las declaraciones de su madre actúan como un recordatorio palpable de su humanidad, de sus raíces, de la red de afecto que lo rodea. Nos demuestran que al final del día, Can Yaman es también un hijo, y que sus anhelos personales y familiares son tan válidos e importantes como sus logros profesionales. ¿Podríamos inferir de las palabras de Guldemann que Can está activamente considerando la paternidad? Es difícil decirlo con certeza. Las declaraciones de una madre suelen ser una mezcla de sus propias esperanzas, de las señales que percibe en su hijo y, a veces, de un deseo bien intencionado de influir positivamente en su vida. Lo que sí es seguro es que la idea está presente en la mente de su madre, y que ella la ha compartido con la esperanza, quizás, de que resuene en su hijo. Es posible que Can ya haya insinuado sus deseos de formar una familia, o que su madre simplemente sienta que con su madurez y estabilidad actual, él estaría listo para asumir ese rol. La paternidad es una experiencia transformadora y muchos hombres, al llegar a cierta edad, comienzan a sentir ese llamado, esa curiosidad por experimentar la vida desde una perspectiva diferente. Si Can Yaman, con su energía y su pasión, llegara a ser padre, sin duda aportaría una visión única a esa experiencia. Podríamos imaginarlo transmitiendo a sus hijos su amor por el conocimiento, su valentía ante los desafíos y su capacidad para disfrutar de los placeres simples de la vida. Las redes sociales se han convertido en un canal fundamental para que las celebridades compartan aspectos de su vida privada con sus seguidores. En este sentido, la divulgación de estas declaraciones de Guldemann nos permite tener un vistazo más íntimo a las aspiraciones familiares de Can Yaman.
Nos acerca a él, lo humaniza y nos permite conectar con él a un nivel más personal, más allá de las pantallas. Es esa capacidad de compartir estos momentos tan universales, como el deseo de formar una familia, lo que a menudo crea vínculos más profundos entre el artista y su audiencia. Ahora una pregunta para ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan sobre esto? ¿Les gustaría ver a Kanyaman como padre? ¿Creen que estaría a la altura de las expectativas de su madre? Déjenme sus pensamientos en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. A veces las redes sociales nos dan la oportunidad de ver estas facetas más íntimas de nuestras celebridades favoritas, y eso siempre es un plus. ¿Les parece tierno el deseo de su madre? ¿Creen que es una presión justa o un deseo comprensible? En resumen, lo que hemos aprendido hoy es que la madre de Kanyaman, Guldeman, ha compartido públicamente su gran deseo de que su hijo se convierta en padre. Un anhelo tierno y muy humano que refleja el amor incondicional de una madre y la esperanza de ver a su descendencia continuar. Estas declaraciones nos dan una visión más cercana y personal de la estrella turca, recordándonos que detrás del ídolo hay un ser humano con sus propias aspiraciones familiares. Este anhelo, aunque no sea una confirmación de planes inminentes, añade una hermosa capa de calidez y profundidad a la imagen pública de Kanyaman, mostrándonos que, al igual que muchos de nosotros, también está rodeado de amor familiar y de esperanzas para su futuro. Es fascinante cómo estos pequeños detalles de la vida personal de las celebridades pueden generar tanto interés y conexión con su audiencia. Nos hacen sentir más cerca de ellos, nos permiten verlos desde una perspectiva diferente. Y en el caso de Kanyaman, saber que su madre sueña con él como padre solo añade más capas a su ya carismática personalidad. Nos recuerda que a pesar de la fama y el reconocimiento mundial, sigue siendo un hijo que es amado y para quien se desean las mayores felicidades. Este deseo de Guldeman es un eco de los anhelos más profundos y universales de la humanidad, la continuidad, el amor familiar, la alegría de ver prosperar a los descendientes. Es un recordatorio de que incluso en la cima del éxito profesional, los lazos familiares y los sueños personales siguen siendo fundamentales. Y es hermoso presenciar cómo estos anhelos se manifiestan, incluso en la vida de una estrella internacional. Así que hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando este tierno deseo de Guldeman. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirme, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan con sus amigos, familiares o con quien crean que podría gustarle esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.